invitado del programa, el economista, el ingeniero Jorge Mórtola, es presidente de ACEPLAS. Vamos a conversar sobre un tema que es bastante interesante, el impuesto redimible a las botellas de plástico. Los resultados que este impuesto ha dado, qué ha permitido, qué ha evitado, pero antes vamos a conversar del tema y queremos saber, poner en contexto en qué consiste este impuesto, cuándo fue decretado, qué tiempo lleva de haber sido aplicado. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Mauricio, Luisa, gracias por la oportunidad de dirigirme a sus radiotelevidentes. Son radiotelevidentes. Son radiotelevidentes. Varias veces he estado en esta emisora y realmente la cobertura es muy grande. Bueno, hoy día, antes de hablar de ese tema, quería celebrar, estamos cerrando nuestra 10ª edición de la Feria Internacional del Plástico, que se realiza en el Centro de Convenciones, termina el día de mañana, y retomar una feria que venía trabajándose muy bien y que tuvo que suspenderse en el 2021 por la crisis, era duro. Y lógicamente más duro con toda la mala prensa que ha tenido la ciudad de Guayaquil por todos estos problemas de seguridad. Hace poco un movimiento sísmico parecía muy cerca de aquí y fue producto de un acto. ¿Qué tal le fue en la feria? ¿Muy bien? Inconveniente, excelentemente bien. Tuvimos récord en exposición, más de 80 empresas expositoras nacionales e internacionales. Tuvimos más de 40 expositores internacionales en un foro realmente interesante porque se discutieron las legislaciones de los distintos países, sus éxitos, sus fracasos, sus vueltas atrás. Y está desarrollándose hasta mañana un programa de capacitación muy amplio de nuevas tecnologías, de nuevos procedimientos, de nuevas mezclas adecuadas para convertir los residuos plásticos nuevamente en producto terminado. La tecnificación de la industrialización va a permitir precisamente que se consigan estos objetivos. Ya va enrumbada un poco la entrevista. Lo primero era conocer exactamente en qué consiste este impuesto y qué permitió o qué ha permitido hasta ahora. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que el Ecuador entra en este esquema de economía circular, es decir, de darle a los productos nuevas vidas que se transformen una y otra vez en nuevos productos, evitando ese ciclo de fabricaste, consumiste y desechaste. ¿Ya? Y en el caso del plástico, para el Ecuador es vital porque cada tonelada que se deje de importar, recordemos que las resinas plásticas no se fabrican en el país, es en Europa, Asia y algunos países de América también, significa una tonelada que se reusa, dólares que dejan de irse al exterior, se fortalece la dolarización, pero adicionalmente, más de 30.000 familias en 10 años han logrado recibir un promedio de $532 producto de la recolección de los residuos de la calle. ¿Ya? O sea, no solamente es un tema que afecta o beneficia a la industria como tal. ¿En qué consiste este impuesto redimible al plástico? Este impuesto fue creado en el año 2012 a través de una ley que se llamó la Ley de Fomento Ambiental, Optimización de los Recursos del Estado. ¿Ya? ¿Esta ley en qué consiste? Consiste en aplicarle 2 centavos a cada botella que se embotelle en el país o se importe. Entonces, lo recauda el SRI, lo paga, pues lógicamente, el consumidor, ¿ya? Pero le permite al Estado recibir un billete, para que tenga una idea, en los últimos 10 años, según datos del SRI, se han recaudado 277.895.494,89 centavos. No desde el 2012, apenas desde el 2016 hasta el 2022. Okay. Entonces, eso te da una idea del volumen de dinero del que estamos hablando, que no lo paga el Estado, que no lo pagan los municipios y que le ahorra a los municipios, por un lado, es gastar. Lo paga el usuario, lo paga el usuario. Es el impuesto que le indexa el fabricante o el comercializador de la bebida o quien tiene la botella. Y va dentro de la línea de la responsabilidad extendida del productor, responsabilidad extendida del conductor, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Este impuesto que ha venido funcionando muy bien, de repente, 10 años después, la Corte Constitucional emite un criterio que dice que la ley no ha sido manejada en unidad de materia y por lo tanto es
anticonstitucional. Ya, ingeniero, Sí. le voy a dar paso al abogado experto en materia ambiental. A Luisa. Primero esta servidora. Muchas Perfecto, gracias. lo que pasa es que como se estaba metiendo en el tema legal y todo, dije, bueno, poniendo en todo Luisa, caso, Luisa, perfecto, Luis. Muy bien, muy Gracias. Bueno, Gracias, sí, Luisa. precisamente, y ya que habla de la Corte Constitucional, mi pregunta iba más bien direccionada a cuál es el alcance de esa resolución de la Corte Constitucional y en qué medida afecta al sector. Bueno, el criterio de los magistrados de la Corte dice pues que realmente el contenido de la ley no es de su incumbencia, no le preocupa. Es más, invita al Ejecutivo a que vuelva a presentar el proyecto de ley si lo estima necesario y conveniente, pero siguiendo los pasos regulares. Es decir, un proyecto económico debe ser único. Aparentemente esta ley manejaba varios temas. Al manejar varios temas cree que es inconstitucional. Siempre es difícil poner de acuerdo a los abogados, los juristas, siempre, dos juristas tienen dos criterios distintos. ¿Van a disentir o van a encontrar a lo mejor cosas en exactamente. común? Entonces, pero el ser común se remonta a literatura de personas que se considera más sabias. Hay un libro que dice El espíritu de la toga, ¿ya? Que debería ser el espíritu del magistrado, que si bien es cierto debe cumplir efectivamente la ley, pero sobre la ley debe siempre manejarse el criterio de preservar la vida como ente supremo, ¿ya? Y preservar la vida significa también preservar la seguridad de los habitantes o de los ciudadanos. Entonces, si esta ley ha venido funcionando perfectamente, si esta ley le ha permitido a las personas de recursos y de formación limitada entrar en un negocio que ha sido su alternativa a la falta de oportunidades, a la falta de empleo, y que está más o menos recibiendo un poquito más que un salario básico por familia, pues debería pensar si esto ha funcionado bien. Lógicamente la Corte dice, sí, eso no me importa, sencillamente no se manejó constitucionalmente, devuelve al Ejecutivo para que el Ejecutivo haga la tarea de volverlo a presentar y se lo envíe a la Asamblea. Pero discutir una ley, aunque sea mandarla de nuevo, no es solamente decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo busca consensuarla con los distintos actores. ¿Y hasta tanto qué? Ya lo hicimos, hemos pasado más de un año en esa discusión. Mire usted. Y el Ejecutivo presentó la ley ahora en agosto a la Corte Constitucional. Sin embargo, sabemos que es lógico que la Corte debería aprobarlo, pero tenemos temores. Tenemos temores porque hemos visto que la Corte ha dado interpretaciones de acuerdo probablemente pues a su criterio jurídico, son 12 magistrados, y varios de los proyectos presentados por el Ejecutivo lo ha rechazado, ¿ya? Entonces, la razón de nuestra visita... O sea, ¿usted teme que pueda primar, Dios no permita, una decisión similar a la anterior que va a repercutir en el sector, y no solamente en el sector, sino en las personas que, como usted bien señala, viven de esto? Correctamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente, algún criterio de la Corte puede decir que de repente esto no es económico, o puede decir que de repente esto no es urgente, o de repente diferirlo para que sea decisión del próximo gobierno, de la próxima asamblea. Esto que parece o podría parecer lógico, sin embargo, hay que ponerse en el pellejo, en los zapatos de las personas que con $500 viven 6, 7 personas, ¿ya? Y que suspender, aunque sea temporalmente, este impuesto significaría pues un grave perjuicio económico. En estos momentos en que vivimos tanta violencia, tantas tentaciones por los ingresos fáciles, sería estar incentivando a que la gente pueda tomar un camino equivocado y abandone lo que ya está haciendo lícita, honestamente, ante la falta de ingresos para su familia. Entonces, esa es la primera preocupación. La segunda preocupación es que a lo largo de 10 años, la industria ha invertido aproximadamente $300 millones. $300 millones ¿para qué? Para cambiar maquinarias, para cambiar tecnología, para procesar todos estos productos. Lo que era antiguamente considerado basura, ahora Así es un residuo que genera ingresos y que genera muchos beneficios al país. Entonces, es un golpe terrible a la inversión, es un golpe terrible a la seguridad jurídica, porque las personas invierten apostando a las leyes, a los decretos y a la sostenibilidad de estos decretos, y no se esperan que en medio del camino, ni siquiera antes de haber recuperado la inversión, las leyes o las reglas cambien, ¿no? Entonces eso es preocupante. ¿Tienen un plan B frente a ese posible escenario de que la Corte vuelva a negar
la propuesta que recientemente ha sido presentada por el Ejecutivo. ¿Qué harían? Porque ya usted nos está indicando que no solamente afectaría a las familias, que sería lo más duro, sino también a una inversión millonaria, que desmontarla y desbaratarla va a traer consecuencias muy serias también para vuestra economía. Es que es terrible. Pareciera ser que en la armonía social no existiera una comunicación y un objetivo común como país. Decimos muchas veces la necesidad de la inversión extranjera, hablamos de la necesidad de crear empleo, y cuando de repente por ahí algo funciona y va bien, lo eliminan. ¿Ya? Entonces es realmente sorprendente. Hemos vivido a lo largo de estos últimos 12 meses el trabajo y la preocupación de los distintos actores para, a través del Ministerio de la Producción y Ministerio de Ambiente, inclusive el SRI, construir el proyecto de ley más simple, de tal forma que satisfaga todo y deje más bien para más adelante en el proceso de reglamentación, de acuerdos ministeriales, de implementación de la ley, la definición de estas cosas que podrían dividirnos por la preocupación de la urgencia, de la necesidad de esta ley. Sin embargo, no llegó dentro del periodo que la Asamblea lo podía debatir, ¿ya? Y pasamos a una decisión de la Corte que realmente nos preocupa. Nos preocupa porque podría darse el caso, esperemos que no, de no estar atentos a la sensibilidad de la decisión que están tomando. Eduardito. Perfecto. En efecto, ¿cuánto tiempo tienen? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, en efecto, esto soy yo. Le estamos dando, le estoy quitando exactamente. Estaba leyendo justamente lo que mencionaba. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen ustedes desde que se comenzó a querer implementar la ley y con esta idea de cambiar, de ponerle un poco más de dinero a la creación de botellas de plástico? Cuéntame un poquito. A ver, la ley fue creada en el año 2012. 2012 es la ley, ¿verdad? 2012 es la ley. Entonces la ley se creó, lógicamente, una vez que se crea la ley, pues viene la discusión de los reglamentos, ponernos de acuerdo del cómo, inclusive mientras se iba desarrollando la ley, hubo problemas de control, ¿ya? Porque uno de los graves problemas que tiene nuestro país siempre es la corrupción. Usted puede tener lo más perfecto y alguien se encarga de encontrarle algún problema. Pero como eran muchos los actores, todos estaban vigilantes. Y cualquier desvío inmediatamente era reportado al Ministerio de Industria, reportado a la SRI y se hacían las correcciones. Luego de aproximadamente 10 años de vigencia de esta ley, podemos decir que la ley hoy por hoy estaba funcionando. Es más, llegó un momento en que el SRI se dio cuenta de que estaba recaudando más de lo que estaba pagando, ¿ya? Y mientras estuvo el ministro, que hoy es canciller, el ministro Manrique, hizo un ajuste al factor de conversión de tal manera que se mejoró el ingreso que estaban recibiendo los recicladores. Todo eso iba perfectamente bien, pero en el camino teníamos esta sentencia de la Corte Constitucional y teníamos un plazo para presentarla. Lógicamente, se esperaba que esto debería estar aprobado antes de diciembre del presente año. Pero no es fácil llegar a acuerdo con múltiples actores. Se hicieron muchas mesas de trabajo, se socializó, se conversó y finalmente se llegó a un documento que el presidente de la República en el mes de agosto entregó a la Corte Constitucional. Entonces, el 18 de agosto lo presentó la Corte. Entonces ya estamos cerca del 18 de septiembre, que deberíamos tener una respuesta de la Corte, y nos preocupa que no hay ningún tipo de pronunciamiento. ¿No cree que es el momento que ya los industriales de plástico y las asociaciones de plástico comiencen a mudar de material? Yo creo que, como le digo, yo estoy totalmente de acuerdo con la parte de que son una industria y que no puede de la noche a la mañana cambiarse la perspectiva. Ya. ¿Ok? Pero ¿no cree usted que debería de comenzarse así o no? Le voy a contar algo. Porque esto es un tema de transición. Le voy a contar Como algo. bien lo dice el nuevo nombre del ministerio, que le dicen transición ecológica. ¿No cree usted que es el momento que ya comenzar con el tiempo a invertir por parte de los nuevos actores, ¿cómo le puedo decir? Los nuevos actores dentro de la industria como tal, invertir en un plástico un poco más ecoamigable? A ver, sí, efectivamente, la industria plástica viene en procesos continuos de investigación y desarrollo.
Hoy ya se habla de los materiales biodegradables, se habla de los materiales compostables, es tecnología, pero para que tenga usted una idea de cosas que hay que considerar en todos los cambios. Siempre usted tiene que estar atento al momento. ¿Qué sucede? Hoy, una materia biodegradable cuesta 5 veces más que la materia normal. Por supuesto. 5 veces más. Segundo, la eficiencia de las máquinas existentes, se baja en 60%. Y adicionalmente, el peso que se requiere para compensar un producto tradicional con un producto biodegradable y compostable, aproximadamente es de 1 a 3. Es decir, al final, estamos hablando que si un producto cuesta hoy 1, usted tiene que multiplicarlo por 1200. Esa es la diferencia de costos, primera cosa. Segundo, hay lo que se llama oferta y demanda. La capacidad mundial instalada de materias primas de esta categoría no alcanza para más del 4% de la demanda mundial. Entonces, hay un segundo elemento. Entonces, no hay materia prima, va a ser difícil adquirirla y es costosa. Y viene un tercer elemento que es importante. Lo que actualmente existe como biodegradable o compostable no es algo que usted lo va a tirar a la calle, lo va a enterrar y se va a compostar y se va a biodegradar. Se requiere infraestructura que mantenga condiciones de humedad y de temperatura. Y ahí viene, y yo hago 2 preguntas. Allá por el año 90 se dictó el Código Orgánico Ambiental. No, ya tenemos un nuevo código. El Código Orgánico del Ambiente, que está vigente desde el 2018, se hizo en el 2017. Ya, ese mismo Sí. lo estoy hablando. No, pero porque usted me está hablando del Es código, que ahí empezó código primero. ambiental, justamente. Ahí, ¿Cómo se exacto. llamaba? El código... Era el TULAS. tenía la ley de gestión ambiental, se Exacto. llamaba. Sí. Entonces, Ujú. ese proyecto generó un plazo a los gobiernos autónomos Ujú. para cerrar los botaderos de basura. El plazo ya pasó, Ujú. ¿ya? Porque las leyes a veces dicen haga, pero no dicen con qué hay que hacerlo. Ujú. Entonces, la mayoría de los municipios no pudieron implementarlo. ¿Ya? Y hoy, entre el 25 y el 30% de los municipios todavía siguen teniendo basureros, no tienen rellenos sanitarios. Exactamente. No, Ya. aquí en Guayaquil creo que se En dio el tema Guayaquil, del claro, relleno- Guayaquil el tiene- relleno- es el relleno mejor sanitario. relleno sanitario del país. Quito, hoy por hoy, ya tiene problemas. Ya, pero lo que le Sí, pregunto es... Pero déjeme terminar la idea porque allá voy. Entonces, lo que le digo, si no tenemos los recursos para generar un relleno sanitario, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para generar una planta de compostaje que para una ciudad de Guayaquil le costaría 120 millones de dólares? Pero con la empresa privada, pues eso debe de ser, Sí. eso porque por lo que yo sé, disculpe, como le digo, yo sé, y todos lo sabemos, en la industria como tal, creo que no le va mal. O sea, como le digo, y eso es lo que creo que debe de apostarse por parte de la industria como tal, porque yo entiendo la necesidad, yo entiendo la problemática que se causa. Pero si ya empezamos desde el 2012 con esto de aquí, hemos tenido ordenanza de plástico que se derogó, hubo una ley también al mismo tiempo que se quería proponer, etcétera, etcétera, y venía, iba y venía. ¿No cree que es un momento para que la industria como tal, junto con el gobierno y la política pública, porque ya está la política Sí. pública, ya está la ley, ya hoy la naturaleza tiene derechos, ya eso cambió desde el 2008, ¿ok? Entonces, el momento que ya están estos tres actores, como le digo, la ley, el gobierno y los industriales, ¿no cree que es el momento, ¿ok?, de hacer una transición en la que se comience a apostar en pro de una sociedad un poco más limpia? Tenemos islas de plásticos en el agua y eso es algo terrible. Correcto. Usted sabe el daño al ambiente que se causa, porque no solamente se daña el pescado que se come el plástico, sino también se daña como tal el ambiente, porque se quema esto de aquí y se va evaporando a la tierra. Usted sabe todo el proceso biológico. Entonces, yo creo que en este sentido, y más que una pregunta, ¿ok?, yo creo que en este sentido tiene que llegarse a una conclusión por parte de estos tres actores. Sí, señor. Porque la normativa como tal ya está. Sí, señor, pero no es el momento. Y le voy a explicar por qué. La primera razón, no hay la disponibilidad en el mundo de la materia prima. No tienes a quién comprársela. Pero hay muchos lugares en el mundo, como usted lo menciona, que ya han apostado por eso. Vaya a Australia. Han empezado. Por eso, es que eso es lo que tenemos que empezar. Pero espérate un Pero gatito. eso, por eso le estoy diciendo, a eso tenemos que empezar, tenemos que ir a eso. Por eso el inconveniente de mi pregunta, ¿ok?
aquí tenemos que ceder todos. Y eso es lo que yo creo. Y yo creo que ustedes tienen una necesidad gravísima. Porque de ustedes depende un factor social sumamente grave, que es como la gente que trabaja sucede es que para los industriales de plástico. Lo que depende es que tiene que haber una consistencia en la política pública. Tú no puedes estar hablando... Hoy hay una consistencia No, no hay a nivel consistencia. ambiental, No como hay le estoy consistencia, diciendo, y te lo voy a respecto explicar del por qué tema no hay consistencia. de la Constitución. O sea, la Te voy a Constitución te lo dice, explicar- el Código Orgánico te lo dice. Te voy a explicar y por desde qué el no hay 2012 está consistencia. eso. Te voy a explicar ¿O no? por qué no hay consistencia. Cuente. Porque una cosa es lo que se escribe en la ley y otra cosa es que la ley se puede ejecutar. Entonces, te demuestro que el Código Ambiental desde hace tantos años que dice que tienes que cerrar los basureros y no los puedes cerrar porque no hay plata. Pero si recién se aprobó, se entró en vigencia en el 2018, pues. En 2000, Y en el 2012, en el 2012, como tal desde estaba el 2000 estaba la prohibido. ley. Ah, desde el 2000 estaba prohibido. ujú. Ese era el plazo. No ha habido los recursos. Entonces, En primera efecto. cosa. Segundo, ¿cómo tú puedes pedir ya que se haga un cambio cuando el mundo está en proceso de querer cambiar? Pero ya, por eso, y pues no vamos puede- haciendo un y proceso. No puede pues. cambiar. Es un proceso. Es un proceso. No, es un proceso. No le digo que ahorita en este momento. Y mi intención no es rebatirle esa parte. En este momento no se puede hacer nada. En este momento aquí hay una problemática social que son los industriales. Y las personas que trabajan para los industriales. La problemática Pero tiene social que no haber son un los momento. industriales. Por eso digo, hay un momento determinado. Hay un momento determinado en el que tienen que todos dar, como le digo, dar un brazo a torcer. Por supuesto. Creo yo, y que tienen que conversar entre Por todos. supuesto, llevamos 10 años. No. Estamos aquí en la entrevista. 10 cuénteme. años en un proceso de discusión Ujú. público-privado que nos llevó a la construcción de la ley de uso y racionalización del plástico. En ese proceso, el camino que tomó el país fue, por un lado, la economía circular y por el otro lado, el reciclaje. Ujú. ¿Por qué tomó ese camino? ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvemos a darle vida a los productos y los tratamos de recuperar, reutilizar, repensar, rediseñar, reciclar, ¿ya? Estamos evitando consumir nuevamente recursos naturales que pueden ser no renovables. Entonces, ese es el primer camino que se tomó. Con ese camino, esa economía circular no tiene sentido, no hay si tú no recuperas los residuos y los sigues botando a los rellenos sanitarios. No tiene sentido. Entonces, se tomó ese camino, hay la ley que está incentivando todo esto, la ley de plásticos prohibió una lista grande de plásticos de un solo uso, a menos que se fabriquen esos plásticos de un solo uso utilizando material reciclado post-consumo, Claro. paulatinamente incrementándose su porcentaje. Pero eso es lo que tenemos que buscar, como Eso es le lo digo, que eso es lo estamos que, por eso le digo, eso es lo que tenemos que buscar, comenzar a hacer, como le digo, en pro porque no va a ser de la noche a la mañana. Por supuesto. Esto no va a ser de la noche a la mañana, eso es una problemática gravísima. Totalmente de Ok, acuerdo o sea, contigo. usted no puede decir después de 40, 50 años que hemos utilizado plásticos así como ha venido pasando, que lo paremos. ¿Ok? Pero sí hay una problemática que tiene que ver cómo se la conversa. Totalmente de acuerdo. Y a eso es lo que los llamamos nosotros. En ese camino estamos, Ajá. y por eso hoy tenemos esa feria, estamos demostrando las Perfecto. inversiones que está haciendo la industria, alejadas totalmente de los procesos tradicionales con nuevas tecnologías. Tú puedes ver una máquina en la feria, por favor visítala, Exacto. que por un lado le entra Llámelos lo a la que llaman ciudadanía basura. a visitar justamente la compañía, porque, como le digo, mucha gente no se entera de este tipo de cosas. Es verdad, Ujú. ¿verdad? Por eso es nuestra presencia, por eso acudimos a los medios de comunicación, por eso buscamos difundir, por eso la feria, a pesar de que tiene un alto costo traer toda esta maquinaria, es totalmente gratuita para los ciudadanos, porque buscamos de alguna forma generar esas inquietudes que con una educación ambiental apropiada se den. Pero lo importante de este tema es el siguiente, que en ese camino se construyó una solución buena, una solución que incentiva el reciclado, ¿ya? Gracias a eso, tú arrojas una botella en la calle, date la vuelta a la manzana y regresa y ya no la encuentras. Porque hay alguien que la recoja porque sabe que recibe 2 centavos por esa botella. Ese es el impuesto que está en vigencia. Entonces, quitarlo por un criterio jurídico, un criterio de forma en la Corte Constitucional, y no reivindicarlo inmediatamente una vez que se ha cubierto todo el proceso, ya puede ser un criterio que para los magistrados podría darse por un tema de conversaciones de juristas, de temas legales, pero sin tomar en cuenta La práctica el es daño diferente. social que se le está haciendo a la gente. La práctica es diferente, Sí, pero porque- pero la ley ya está, y eso es indiscutible.
y en estados democráticos tenemos que seguir la ley. Espérate un ratito, es que la ley está. No, la ley al momento del ejercicio público Está. de la sentencia de la Está. Corte. Porque Lo que hay es una sentencia que dice, oigan, vuelvan a las presentar sentencias ley. de la Corte tienen fuerza de ley. Exacto. Usted lo sabe. Por eso está en vigencia. Por eso le digo. Y por eso se ha cumplido la misma sentencia. ¿Qué decía la sentencia? La sentencia decía, vuélvanlo a presentar. ¿Ya? Pero lógicamente ese vuélvanlo a presentar, nadie, cuando se dictó la sentencia hace 2 años, nadie pensaba que iba a haber una muerte cruzada, nadie pensaba que iba a desaparecer la Asamblea. ¿Ya? Entonces se esperaba que siga los casos. Esa es la seguridad jurídica en la que tenemos que vivir. Nos tenemos que ir al corte. Agradecerle. Gracias, muchas gracias. Los micrófonos de 99 están siempre abiertos para usted. Gracias. Bien, Vamos. Perfecto, estuvo el ingeniero Jorge Mórtola, presidente de ACEPLAS, estuvo con nosotros. 18:34 abrimos el espacio de menciones publicitarias.